Aquí sigo con la visión de fondo de los pilares de la creación en este sábado de la creación al que queremos dedicar una especial atención en esta edición 263 de la Iglesia en Casa. Estaba pensando, después de escuchar a Mariano, con el que ahora hablaremos, de, bueno, su idea, ¿no? De a lo que Dios nos está llamando, que empezó hablando de un colectivo que a mí siempre me ha resultado complicado de entender. No porque tenga vértigo y tenga miedo a las alturas, sino porque yo esto de las gestas de los alpinistas no he llegado a comprenderlo del todo. Eso no es confesar. Y bueno, todavía me pregunto, es verdad. Qué ganas, ¿no? Ahora sí. Aún no me explico por qué. Bueno, pues hay gente a la que le gusta pasar estas penurias para llegar allá arriba y luego cuando llega allá arriba y ver la vista, luego empezar a bajar. ¿Sabéis? Me ha recordado a una persona a la que conozco. Es una mujer de Vigo, una alpinista, una montañista muy conocida, dedicada a otras tareas, se metió luego en política y ahora es escritora también, que se llama Chus Lago. Es un personaje muy conocido, a la que tuve la oportunidad de conocer y de ver varias veces. Bueno, y la he entrevistado también en alguna ocasión, he colaborado con ella también en algún tema, por otros asuntos así relacionados con mi trabajo, que es una mujer muy conocida, de hecho, en el mundo del alpinismo, porque fue la primera mujer en alcanzar la cumbre del Everest sin oxígeno artificial, allá por 1999. Fue la primera española, en 2009, en llegar al Polo Sur en solitario, vía la Antártida. O sea, es un personaje que de verdad ha hecho cosas muy interesantes dentro de ese mundillo, ¿no? Y bueno, fue una persona también a la que yo conocí y por eso me acordé de esto, ¿no? En un momento en el que, bueno, pues estaba a punto de perder, que de hecho lo perdió, parte de la falange de uno de sus dedos y la huella prácticamente de uno de los dedos del pie. Porque resulta que después de pasar una noche al raso en una de estas pues excursiones que hacían, una de estas escaladas, se le congelaron todos los dedos y se le congeló la nariz. Yo recuerdo haberla entrevistado, venía todavía pues con la cara entumecida, en una sensación, la verdad, bastante desagradable, ¿no? Pobrecilla, tenía la nariz completamente congelada, se le había congelado parte del rostro, tenía los dedos todos vendados e inflamados por la congelación. A mí aquello me había resultado dificilísimo de entender. Después de eso siguió escalando y siguió haciendo un montón de cosas. Y yo recuerdo que le había preguntado, oye, pero ¿se te han congelado todos los dedos? ¿Se te ha congelado la nariz? ¿Se te ha congelado todo el cuerpo? Estás a punto, y efectivamente los perdió, ¿no? De perder parte de sus dedos por todo esto. Y sin embargo, merece la pena el esfuerzo y merece la pena subir allí, merece la pena continuar. Bueno, no recuerdo exactamente que me convenciera la respuesta, pero bueno, ahí está. Y ella luego siguió escalando. Ojo, cariños a todos aquellos que efectivamente os dedicáis al alpinismo. Me parece evidentemente una actividad física más que respetable, pero bueno, a mí me cuesta todavía entender si merece la pena ciertos riesgos que se corren, ¿no? Y en algún momento Mariano nos preguntaba, bueno, y nos decía que Loretán somos todos. No sé si estaría yo de acuerdo con esa afirmación, aunque bueno, creo que luego lo llevó por un camino algo diferente, ¿no? A lo mejor nos invitó a la prudencia y nos invitó a hacernos otras reflexiones después, claro, de los múltiples errores que cometió este alpinista, que al final pues falleció de una forma bastante trágica y después de unos sucesos pues más que trágicos, ¿no? Bueno, no sé, estaba yo pensando cómo enfocar todo esto y ahora hablaremos con él también en cuanto suba, pero me acordaba yo de Chus Lago, ¿no? Pues, y de todo este lío. Claro. Contadnos, ¿cuál es vuestra primera reflexión y vuestra primera aproximación al respecto de esto? Bueno, tú hablabas de Chus Lago, que yo también la recuerdo, haberla visto en noticias y tal, y es una mujer muy reconocida, y le han dado un montonazo de premios. Y quien no para, me parece que a día de hoy sigue todavía sumándose a expediciones, ¿no? Con lo cual, al final estamos hablando de que el ser humano tiene ese componente de superación, de querer abordar, de no conformarse. Yo creo que esas personas hay que alabar ese no conformismo, ese gana de explorar, de ir a lo desconocido. Yo los grandes exploradores, la biografía a mí me encanta, me gusta mucho, porque ese es el afán de superación. Cosa que lo relacionaba, yo creo, el Juan en Apocalipsis, y ahora podremos matizar, pero a mí el tema de la Odisea me toca por ahí. Quiero decir, Jesús, Dios, no le gusta que bajemos los brazos y que seamos unos conformistas que nos da igual, unos indolentes, ¿no? Que nos da igual el ser por donde salga, o no queremos complicarnos la vida. Por lo menos, no sé yo, ahora lo hablaremos con Mariano, pero en ese aspecto que tú decías de Edgar Loretan, alpinista, yo creo que sí le he pillado un poquito el punto a lo que decía, porque yo creo que habla de que puedes
recorrer, que puedes escalar las cumbres más grandiosas y luego cometer errores y caer en el pozo más profundo. Y quizá, a lo mejor, nuestra mayor escalada, o la escalada decisiva, a veces no está tanto a lo mejor en los Everest particulares de cada uno, sino que a veces, fíjate a este hombre cómo se le complicó la vida, que pasó por el trance de hacer de matar a su hijo, que no me sale la palabra, iba a decir un asesinato, pero es un homicidio más bien. En ese sentido, quiero decir, es algo tremendo, es algo tan doloroso, ¿no? Es una torpeza más bien. Sí, es nuestros errores humanos, ¿no? Con resultado de muerte. Claro, nuestros errores humanos con consecuencias dramáticas. Y sin embargo, fíjate, un hombre que es capaz de escalar el Everest y luego tener quizá escalar esa montaña personal, tiene que ser algo tremendo. Pero ¿qué te parece, Esther, si se lo preguntamos a quien nos ha sacado el tema? Hola, Mariano, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Una alegría muy grande y un placer enorme, como siempre, poder estar en medio de este equipo tan fantástico. Qué bueno. Pues bienvenido. Les estaba justo preguntando a los compañeros cuál era la primera aproximación. Ahora hablaremos de esto, ¿no? De la reflexión que nos has lanzado esta mañana. Y les decía yo que, bueno, el tema del alpinismo, ¿verdad? Es un mundo con muchos matices, ¿no? Y con muchas ideas. A mí me recordaste la figura, se lo comentaba a ellos también, de la alpinista Chus Lago, a la que he conocido a nivel personal y, bueno, con la que he comentado pues alguna experiencia que tuvo después de algún desafortunado pues accidente también y problemas de salud derivados también de su actividad, ¿no? Y hablábamos a veces de si merece la pena o no, ¿no? Algunos de los riesgos que asumimos. ¿Por qué cuando nos haces una reflexión titulada a lo que nos está llamando Dios o Dios nos está llamando, se te ha ocurrido entrar precisamente por la experiencia de Loretan? ¿Por qué ese enlace? Y a partir de ahí vamos a ir reflexionando un poco. Claro, porque yo cuando leí esta experiencia me quedé impactado por esta tragedia que vivió personal, ¿no? Y entonces, al hilo de lo que después he comentado, pues creo que podríamos extrapolarlo, ¿no? A la sociedad en que nos rodea, al mundo que vivimos, ¿no? En donde hay tantísima gente que vive dramas impresionantes y a veces esas personas posiblemente están desvalidas del consuelo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros en realidad somos afortunados. Y bueno, la importancia sobre todo de no cometer errores, de ir por la vida un poco con los 5 sentidos, ¿no? Porque llevamos una vida de muchísima prisa, de mucho ajetreo, de mucho estrés y a veces no tenemos tiempo para lo más importante, como veremos posiblemente más adelante, ¿no? Y entonces a mí lo que me impacta siempre es el drama humano, el dolor que puedo encontrar, el sufrimiento. Y bueno, también me impresiona esa advertencia que él lanza al mundo para que todos vayamos con cuidado, para que nos informemos bien y no cometamos errores. Y qué mejor manera de informarnos de los peligros y de los errores que podemos tener que a través de la palabra de Dios. Lo que pasa es que el mundo que nos rodea cada vez más está yendo en dirección contraria y entonces las mejores soluciones que piensa que tiene para sus problemas se encuentra en callejones sin salida, ¿no? Entonces, frente a todo el dolor y sufrimiento que nos rodea, que es tremendo, pues era introducirlo a través de esta experiencia tan especial, ¿no? Ahora le doy paso ya a los compañeros. Hay algo muy positivo en lo que es la experiencia y la práctica de los alpinistas, sobre todo los alpinistas a partir de cierto nivel, y es la meticulosidad con la que preparan sus expediciones. Se asumen muchos riesgos, pero también hay muchas seguridades y se toman muchas medidas, muchísimas, de hecho. Y muchos de estas expediciones se preparan con meses y meses y meses de antelación, con un entrenamiento que requiere de años, y se toman muchas medidas de seguridad. Es algo especialmente técnico. Hay muchísimas técnicas y muchas, ¿verdad?, seguridades que también se toman, ¿no? Lo sumamos también con lo que estábamos comentando antes, ¿no?, que es verdad que es un riesgo, en algunos casos, bastante calculado, aunque se siguen, claro, corriendo peligros y se siguen corriendo riesgos y hay muchas personas que fallecen, de hecho, en alguna de esas expediciones con accidentes y con un montón de problemas. Pero bueno, nos sirve también, así como un paralelismo, algunas de las cosas que seguramente vamos a ir comentando también. José Antonio, ¿qué se te ocurriría así para empezar después de haber escuchado a nuestro hermano? Bueno, ya alejándonos un poco de esa introducción del alpinista,
a mí hay varias cosas que me han llamado la atención. Me gustaría destacar una, porque yo creo que es una preocupación común que tenemos Mariano y yo, y que alguna vez es posible que hayamos hablado, y es el devenir del cristianismo. A mí me chocó mucho, porque bueno, es muy gráfico, pasar de los anfiteatros como carne de cañón, podríamos decirlo, a ser nosotros los ejecutores, o el mundo cristiano como los ejecutores. Y Mariano enlazó, digamos, el ser martirizados en los teatros a detentar el poder y empezar nosotros pues a las guerras de religión, a perseguir y demás. Ese concepto de defender la verdad de una manera, bueno, pues de aquella forma, ¿no? Violenta. Exactamente. Y que de una manera de defender la verdad que se aleja de la verdad. Porque en el momento que tú estás empleando métodos que la ley de Dios te dice que no son, pues ya no detentas la verdad. Es un tema bastante curioso. Y también ver cómo el cristianismo ha sido una parte fundamental del desarrollo de la sociedad en la que hoy estamos. Estamos en una sociedad avanzada científicamente, precisamente porque esa rama del cristianismo protestante comenzó pues el estudio, comenzó la investigación. Abrió las mentes. Abrió las mentes y dejó tabú esa parte que parecía que no se podían tocar, que no podíamos ni plantearnos que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces, reconocer esa aportación del cristianismo y en la situación que estamos ahora. Bien, hemos pasado por todos estos estadios, estamos en una sociedad científica, en una sociedad tecnológica, en una sociedad cultural avanzada como pocas veces en la historia, y resulta que en vez de eso traernos más confort, en vez de eso traernos más bienestar, trae más conflicto, trae más alejamiento de Dios, porque eso ha traído alejamiento de Dios. Curiosamente, esta corriente parte de Dios, pero al final el resultado es que nos aleja de Dios, nos aleja de nuestros semejantes, y bueno, como decías tú, una de las consecuencias también es la opresión al más débil, al más pobre, sociedades ricas que se lucran de las sociedades más pobres. Bueno, hay mucho para analizar, y claro, no está en absoluto mal traído la iglesia de la Odisea en todo este caldo de cultivo que nos ha presentado Mariano, que me parece pues muy actual y para reflexionar mucho, y para reflexionar porque nos atañe. Richard, una primera idea y luego vamos abordando temas que os hayan resultado especialmente llamativos. Vamos allá. Pues yo no sé si estaba en el ánimo de Mariano con el alpinista, pero a mí me llevó a pensar algo la historia de este alpinista, un alpinista que no quería hacer daño a un ser querido, pero que le llevó a su muerte. Y yo lo enlacé como decía José Antonio, con la iglesia de la Odisea, porque Mariano nos ha llevado a la iglesia de la Odisea, esa iglesia basada en la prosperidad moderna, que está asentada, cómoda con sí mismo, que no hace nada de nada por los demás y que está haciendo daño a este mundo y llevándolo a la muerte sin querer hacerle daño, pero por esa falta de conexión con el cuidado que debíamos de tener, al igual que aquel alpinista, si hubiese tenido más cuidado, si se hubiera informado mejor, debería de haber tenido con su hijo. Entonces, a mí me ha servido para llevarme eso, a esa iglesia de la Odisea, que es la iglesia de Cristo y que seguramente no quiere hacer daño a sus congéneres, pero que el no hacer algo ya está provocando un daño, y un daño no de muerte, porque en definitiva Dios es más sabio que cualquiera de nosotros, pero un daño en no llevar la luz de Jesús al resto de sus conciudadanos. Oye, ¿os parece que vayamos por ahí?
porque yo creo que sería uno de los temas a los que le podemos sacar a lo mejor un poco más de partido. Porque fijaos, y Mariano, nos contabas, tú nos hablaste del perfil del hombre no creyente, ¿no? Del ser humano no creyente, y me ha gustado mucho esta idea, que cree que ha pulverizado todos los mitos que hay, ¿no? Pero que efectivamente, como los ha pulverizado todos, se queda completamente a merced del enemigo, porque cree que es mucho más listo y cree que está muy por encima de todo lo demás. Pero también has hablado del creyente, que lo hay, que está desencantado, es un desencantado espiritual y por lo tanto, pues nada, como está desencantado va a buscar cosas que le encanten más. Y entonces, bueno, al final acaba encantado, entre comillas, por el de la flauta y acaba creyéndose cualquier cosa y acaba, pues en muchos casos y sobre todo, yéndose al mundo del orientalismo que ahora está tan en boga y tan en auge. Claro, la pregunta es, bueno, estamos hablando del devenir del cristianismo, estamos hablando de lo que ha supuesto en la historia. Y a veces cuando hacemos estos análisis, el mundo está fatal, pues sí, es verdad. Y entonces tenemos al mundo no creyente, tal como está, pero también tenemos al mundo creyente en la Odisea y en algunos sitios bastante peores, aparentemente, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la situación? Es decir, podemos hacer un análisis al hilo de cómo está el mundo en general, de cómo estamos nosotros, qué nos está ocurriendo, qué nos está pasando, cuáles son los problemas que se enfrenta ese creyente desencantado espiritualmente, que a lo mejor soy yo, ¿eh? Por eso lo quiero preguntar y lo quiero plantear desde la perspectiva de yo, también como integrante de la Odisea. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Hay muchísimos hilos por donde poder entrar, pero bueno, yo creo que uno de ellos es, aparte como he dicho antes, la presión social que nos rodea, el ambiente que se plasma en la calle, que nos rodea, incluso religioso, está sobre todo el gran conocimiento bíblico que nosotros tenemos, que puede ser un obstáculo, ¿no? Que nos centramos tanto en la teoría, en profundizar en la teoría de la verdad, lo cual no está nada mal, pero nos olvidamos de cómo poner eso en práctica y sobre todo resaltar la esencia del mensaje de Dios, ¿no? Entonces nos sentimos orgullo por haber llegado a descubrir tantas perlas de la verdad, y entonces eso un poco nos hace que nos olvidemos de otros aspectos igualmente importantes, ¿no? Algunas veces he puesto este ejemplo, ¿no? A veces somos como mineros que estamos a 10.000 metros de profundidad buscando la gema de la verdad, y resulta que en el pueblo hay fuego. Entonces se ha prendido fuego a la ciudad, están nuestras mujeres, nuestros hijos, están nuestros vecinos, y nosotros estamos ahí a 10.000 metros, 10 kilómetros bajo tierra, y realmente pues estamos en una situación bastante comprometida, ¿no? Y deberíamos de tomar conciencia un poquito de que debemos de ser equilibrados, y el equilibrio lo vamos a encontrar mirando a Jesús, mirando su ejemplo y su vida, lo que él hizo, y sobre todo pidiéndole ayuda, porque humanamente hablando nosotros no tenemos solución, porque el enemigo evidentemente es mucho más capaz, tiene mucha más experiencia y nos va a pillar por un lado o por el otro. Entonces nuestra única salvaguarda, después de haber vivido lo que he vivido a lo largo de mi vida, yo me doy cuenta que yo me tengo que rendir, que yo soy un desastre y que únicamente puedo levantar cabeza pues si estoy en los brazos de Dios, porque si no a cada paso voy a meter la pata y voy a hacer daño sin querer, ¿no? Hasta con las mejores intenciones. Entonces yo creo que ha llegado el momento de escuchar lo que Dios nos dice. Mira, vamos a empezar a hablar. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de todo lo que te falta, de lo que puedo aportarte, y déjate llevar, déjate conducir, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver milagros, ¿no? Es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo todo y nosotros permitírselo. Fíjate que hablas de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y hablas de un cristianismo práctico, y a veces eso es lo que realmente nos cuesta, el permitir que el Espíritu Santo diga, venga, te tienes que poner en marcha. No estás bien como estás, tienes que actuar. Según hablabas acerca de esa prosperidad moderna, se me venía a la mente una historia que leí esta semana. Es una historia antigua, pero es una historia de un chico de Costa de Marfil que ha tardado 4 años en llegar a España. Vino andando, salió de allí de la guerra con su mujer y con 3 hijos. A mitad de camino los tuvo que dejar para llegar él solo a Europa, conseguir dinero y traérselos. Frente a eso,
¿qué es lo que hacemos nosotros? Eso es una tragedia. Para mí es una tragedia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos muros más grandes, vallas más altas, ponemos pinchos en las vallas. ¿Y qué hacemos como cristianos? Igual. Y a veces lo que decimos es... Ponemos muros, ponemos pinchos para que no vengan, no me molestes, te apago el teléfono, me desconecto, porque, oye, tú allí y yo aquí. Y a veces vemos eso y decimos, yo no puedo hacer nada, no puedo influir en la sociedad, no puedo... Cuando nos hablabas de lo que recomienda Dios, recomiendo que te vistas... que te vistas de vestiduras, que compres mi incienso, que lo has relacionado con amor, justicia y el Espíritu Santo. Es que realmente eso es lo que hace falta en la Iglesia, pero en la sociedad. O sea, hace falta gente que se levante con amor y con justicia para decir, es un drama lo que viven las personas donde quiera que estemos. Ya no hablo solo en nuestro círculo de iglesia, estoy lanzando a la sociedad porque los cristianos tenemos que influir en la sociedad. Es un drama lo que se vive y algo hay que hacer. No vale con levantar vallas más altas para no ver lo que pasa y que tú te mueras ahí, que me da igual porque no te veo. Es que necesitamos hacer algo y quizá eso es lo que nos falta como iglesia, y falta de dejar que el Espíritu Santo nos arandee y nos diga, necesitas hacer algo, no te conformes simplemente con agacha la cabeza y bueno, no puedes hacer nada, algo podrás hacer. Hay una cosa que en este momento creo que tenemos que ponerlo encima de la mesa, y es que el enemigo tiene múltiples estrategias. A mí me sorprende, todavía no he tenido ocasión de leerlo con profundidad, pero hay un libro en casa, en la biblioteca, que se titula El arte de la guerra, ¿no? Y evidentemente para hacer la guerra pues hay una estrategia. Y el enemigo tiene la estrategia de que vivamos atomizados, independientes y separados los unos de los otros. Y para poder influir en nuestra sociedad y en nuestro entorno y en la Iglesia, debemos de estar unidos. Y ahí es donde también precisamente necesitamos que el Señor pues nos dé la sabiduría para organizar nuestra Iglesia, para llevar a cabo la tarea y la misión, y formar equipos de trabajo en donde cada uno cumpla su función en función de sus talentos, sus dones, las capacidades que Dios le haya dado a cada uno, y no intentando mirar qué bien lo hago, que yo lo hago mejor que tú. No, somos un equipo, y en un equipo necesitamos a los mejores, y cuanto mejor seas tú, más vamos a poder brillar y mejor vamos a poder hacer la tarea. Entonces, dentro de todo ello, yo creo que la Iglesia tiene múltiples desafíos, pero uno de ellos es formar, armar, organizar un ejército bien integrado bajo la dirección del Espíritu Santo para poder impactar en la sociedad y no vivir cada uno a nuestro aire, porque efectivamente si estamos trabajando solos, nuestra influencia va a ser mucho menor, mucho más limitada. Oye, enseguida os doy paso a Juan Fray y a José Antonio, por favor, y sigamos ahondando. Pero, ¿sabéis? Ayer estuve tomando algo un ratito con una persona a la que descubrí como oyente del programa. Me llamó cuando tenía 16 años, tiene 20 ahora, al programa una noche, y resulta que descubrí a un ser humano, es una chica, Sandra, que es absolutamente excepcional, es un auténtico personaje. Con 16 años me dejó impactada en las cosas que dijo. Estábamos hablando en un programa y de repente empezó a hablar y yo dije, este ser es un ser alucinante, ¿no? Total, que le pedí el teléfono, le dije, vente un día a la radio porque quiero conocerte, yo quiero quedar contigo. Bueno, mantengo cierta relación con ella, quedamos a veces y me cuenta cómo va la vida, pero ayer mismo por la tarde quedé con ella y viene justo a colación de lo que está diciendo Mariano en este momento. Ella está estudiando trabajo social. Es un ser que es activista por naturaleza, es decir, está metida en 20.000 cosas y además está interesada por un montón de cosas. Ahora mismo está trabajando, haciendo prácticas en temas de violencia de género, pero bueno, también ha trabajado con gente en situación de exclusión social y con 20 años ha hecho un montón de cosas. Pero lo digo por esto. Está en cuarto de trabajo social, a punto de concluir su carrera. Y ayer me decía que estaba entristecida, muy entristecida, porque la gente que está estudiando trabajo social tiene un índice de suicidios altísimo. Fijaos lo que estoy diciendo. Gente que va a trabajar en trabajo con otras personas, es decir, que va a trabajar para ayudar a otras personas desde una perspectiva, desde un ámbito social. Y la gente que se va a formar para trabajar con otras personas tiene un índice de suicidios altísimo.
ella me decía que está preocupada porque se ha encontrado con que los perfiles de personas que van a trabajar en este sentido son muy diferentes a los que ella se hubiera imaginado. Yo estaba alucinando con lo que me decía. Enlazo con lo que acabas de decir. A ella se le ha ocurrido hacer una asociación, de hecho ella es la presidenta de una asociación de estudiantes de trabajo social para intentar solucionar cosas, para intentar que las cosas vayan mejor. Y ella me decía que abordan los temas básicamente desde dos perspectivas. Me ha parecido una idea muy interesante. Una, la perspectiva funcionalista. Es decir, bueno, tú llegas allí y te ofrezco una solución que forma parte de lo que dice nuestra normativa y nuestra legislación vigente. Pero ella prefiere la perspectiva crítica. Vamos a intentar que tú también busques soluciones, que salgas de ciertas espirales en las que estás metida y de paso lo vamos a hacer de otra manera y vamos a trabajar de otra forma. Caray, hay gente que está haciendo cosas interesantes por ahí, también hay muchas inquietudes, ¿verdad? Que fijaos, bien encaminadas podrían cambiar no solo la vida de esta mujer, sino la vida de las personas con las que esta mujer se relacione. Me sirve como ejemplo, ¿eh? Es una veinteañera de lo que tú estás comentando. Ella se ha dado cuenta del valor del grupo, aunque tiene muy claro cuál es su perspectiva individual. Juanfran, José Antonio, por favor, vamos a seguir ahondando en esto. ¿Qué se os ocurre? Sí, pues hace falta más gente y más personas como tú comentas, como esta chica, que sean altavoces que den salida a nuestra necesidad. Comentando hoy el tema de la Odisea, que el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, hace un diagnóstico tan fino y tan conciso, es decir, en pocas palabras, contundente. La foto es perfecta y en la que todos fácilmente nos podemos ver reflejados y podemos ver reflejada nuestra sociedad hoy día y nuestra iglesia dentro de ella, como eso decía antes, retomando, aprovechando lo que tú dices, Mariano, y lo que decía Richard, de que el tratamiento está muy, muy claro. Hace falta, dice el apóstol, amor, justicia y el Espíritu Santo. Pero a veces no quedamos en la cuenta en la posología del tratamiento. Es decir, la medicina hay que tomarla, hay que en vez de tener, como dice el apóstol, mira, te crees que eres el más rico, te crees el más sabio, pero en realidad no te estás viendo lo miserable y las carencias que tú tienes. Y en eso, mira, la receta. Yo te receto que vayas a la farmacia del cielo y compres y tal. Pero, vale, muy bien. Y no nos damos cuenta de cuál es la posología y dónde tengo que tomarme ya la medicación. Lo dice muy claro el texto. Dice, yo estoy llamando y estoy deseando entrar contigo y cenar contigo. Y es lo que tú decías. Nos damos cuenta de nuestra necesidad, pero nos quedamos parados muchas veces en nuestro sofá, en nuestro despacho, en nuestro sitio de confort, y olvidamos que de nada sirve o de poco sirve que yo me vaya a la palabra de Dios, que yo ore mucho, que yo me escuche los mejores sermones si no me pongo a cenar con el hermano, si no me pongo a comer con él, si no tengo esa comunión, si yo no me voy un rato al campo y comparto mi bocadillo, si yo no me quedo en la iglesia después de haber oído un sermón, y resulta que hay muchas iglesias que tienen pues una sala donde poder luego compartir, porque hay gente que viene de fuera, y yo me siento y me quedo contigo y me traigo comida para estar contigo, porque si no, si oigo el sermón y digo, bueno, ahí te quedas, nos vemos el fin de semana que viene, y yo vivo al margen de uno de otro, al final no hay esa fe, no hay esa esperanza y no hay ese amor. Por tanto, yo estoy contigo, estoy con vosotros, pero nos falta más comunión. Y yo, mira, ¿qué quiero que os diga? Yo prefiero hacerlo con una comida de por medio. Quizá también... Porque además es el consejo bíblico. Sí, te estaba escuchando y se me venía... Arriba las cocinas en las iglesias, hay que fomentar el uso de las cocinas. Se me venía a la mente que a veces suavizamos mucho las cosas, ¿verdad? A la hora de decir ese oro afinado en fuego, ese incienso, esas vestiduras nuevas... lo matizamos, decimos amor, justicia y Espíritu Santo. Cuando el amor, ¿quién es el amor? Dios. Además lo ha dicho Mariano, ha dicho, no es un sentimiento, y podemos decir, no solo no es un sentimiento y un principio, sino que es alguien real. ¿Quién es la justicia?
Dios. Y el Espíritu Santo, Dios. Fíjate, según estabas hablando, lo estaba pensando, es tan fino hablándonos Jesús en ese mensaje a la Odisea, que lo que está diciendo es, te estás llamando cristiano, pero estás viviendo un cristianismo sin mí. Mira, me acabas de... ¿No Tu micro no funciona. ¿No va? Te han dado el micro malo. Lo sabíamos. Espérate. Tiene fácil solución. Venga, pues digo, yo hablaba poco y justo lo que iba a hablar ahora, pues me lo acabas de quitar tú. Pero eso está bien, eso quiere decir que hay algo en el ambiente que nos conecta. Estamos en sintonía. Exactamente. Y yo lo que quería decir es que tengo la sensación de que estamos haciendo cristianismo sin Cristo e iglesia sin Dios. Hace tiempo alguien en el chat de YouTube puso una frase que me impactó, que decía que la teología había secuestrado a Dios. Que parece que queremos enrevesar tanto las cosas, queremos sublimarlas tanto, queremos subirlas tanto de nivel que al final las hacemos ininteligibles para el resto de los mortales. Y estamos ahora, yo creo que estamos, es una opinión muy personal y muy debatible, pero yo creo que estamos en un proceso justo contrario al de la Reforma. Una de las cosas que la Reforma hizo fue el de acabar con esas misas tridentinas donde el oficiante se ponía de espaldas a la gente, se recitaba en latín. Yo creo que la Reforma lo que hizo fue acercar la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas de cada persona, para que pudiésemos descubrir por nosotros mismos las verdades que estaban contenidas en ellas, sin tener a un sabio, sin tener a un interlocutor más cultivado que filtrase ese conocimiento y que nos lo diese a comer de una forma más sencilla. Y así es como la Biblia pudo alcanzar todas estas naciones que decía Mariano en un principio, se pudo alcanzar un progreso en muchos órdenes de la vida social, científico, etcétera, lo que ya habíamos comentado antes, y ahora me parece a mí que estamos un poco recorriendo ese camino a la inversa. Me parece que estamos fijándonos más en las declinaciones, más en los participios, en los adverbios, en los verbos, en lo que es en el matiz este y en el matiz otro, y estamos desproveyendo a la palabra de Dios. Se queda en palabra, no en logos, que es esa palabra que tiene poder, sino en palabra. Estamos dejándolo en gramática. Y con la cosa de conseguir una mayor profundidad, que no es desdeñable, siempre y cuando no abandonemos al que da ese conocimiento. Y yo creo que las iglesias intelectualmente estamos cada vez con más capacidad, más preparadas y más descreídas. Y lo voy a decir así, más descreídas. Yo creo que somos unos buenos ateos en general. Es decir, conocemos a Dios, reconocemos su existencia, que parece que es una contradicción entre ateo y desconocer y reconocer su existencia, pero al final reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida. Al final reconocemos que nuestra acción debe estar influida por el Espíritu Santo e implicarnos en nuestra sociedad con los principios bíblicos, o hacemos lo mismo que los demás, simplemente que no comemos ciertas cosas o que no hacemos otras ciertas, pero que en el 99%, como decíamos al principio, somos iguales al plátano y al mono. A mí me gustaría, en este sentido, volver a insistir en el hecho de que necesitamos la teoría pasarla a la acción, a la práctica, ¿no? Y Dios nos lanza un desafío, nos hace un llamado, Él está a la puerta de nuestro corazón, porque Él quiere caminar con nosotros cada día y cada momento. Y el gran problema, tenemos que reconocerlo también, hay que sentarse a ver dónde está un poquito, como decíamos antes, dónde está la clave, o las claves, porque hay varias.
uno de los grandes problemas es que el mundo nos ha atrapado, el ritmo de vida nos ha atrapado, el enemigo ha diseñado una forma de vida que yo creo que es realmente antinatural por completo, y entonces nos ha dejado sin tiempo para poder estar la familia unos con otros, nos ha dejado sin tiempo para poder estudiar, para poder estar a solas con Dios. Imaginémonos los personajes bíblicos, la cantidad de tiempo que tenían para estar con Dios en la naturaleza, ¿no? Pero nosotros en una sociedad tan artificial, tan tecnológica, tan de redes, tan abrumadora, nos estamos quedando sin tiempo para lo más importante. Y ahí es donde también tendríamos que hacer un estudio serio, es decir, a ver dónde yo puedo sacar, como decía muy bien Juanfran, el tiempo para aplicar la receta, los periodos a las horas en las que yo tengo que tomar mi medicina y sobre todo experimentar el poder de Dios y experimentar a Dios cada día de nuestra vida. Es decir, los milagros existen y Dios está deseando hacerlos. Por eso, Mariano, tú has hecho especial hincapié al final en la urgencia del mensaje. Claro, porque bueno, este mundo está sufriendo muchísimo, lo estamos viendo. Yo, lo mismo que vosotros, vemos venir el recorte de libertades. Y bueno, cada vez es más difícil en los países nuestros el poder llegar a comunicar el mensaje del Señor, ¿no? Y llegará un momento en que posiblemente las cosas aún todavía sean más difíciles. Entonces, ahora que hay tiempo, es el momento de ponernos las pilas, ponernos en acción y ver de qué manera, lo más breve posible, adelantarnos a los acontecimientos y darle a conocer a la sociedad lo que sabemos. Pero sobre todo, habiéndolo experimentado primero en nuestras vidas. Es decir, tenemos que tener una vivencia personal con Dios quizá más profunda que nunca antes, ¿no? Y no está mal el profundizar bíblicamente. Yo creo que también esto es importante. No olvidemos que Lutero, los reformadores, que Pablo fueron eruditos bíblicos. Eso forma parte también del plan de Dios, de que conozcamos su palabra. Pero paralelamente tenemos que vivirla. Y ahí es donde nos está faltando. La vivencia, experimentar la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Es que quizá cogiendo ese parangón de la iglesia de la Odisea, esa iglesia de Jesús que no vive como Jesús, por eso Jesús le dice, eres pobre, eres miserable, eres ciego, no te has enterado de nada. O sea, que yo creo que tú vas por ahí, podrás hablar de mí, filosofar mucho, pero si no lo vives, claro, no vale para nada. Es que no me conoces. Yo creo que eso es donde tú nos quieres llevar. Y se vuelve en contra del cristianismo, claro, y se vuelve en contra del testimonio de Jesucristo. Es decir, a mí me impacta, ¿no?, cómo a través de un cristianismo superficial que se ha alejado de Cristo, pues hay personas que ya no quieren saber nada de Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy grande de mostrar quién es Cristo, cómo viven los cristianos y qué puede hacer Cristo para cada uno de nosotros. Pero eso lo tenemos que mostrar con nuestra vida, con nuestros actos. Esa es la clave, no tanto demostrar quién es Cristo, sino qué puede hacer Cristo en tu vida porque lo ha hecho en la mía. ¿Qué puede hacerlo? Habrá que compartirlo, habrá que decirnos a otro. Claro, por eso digo, ¿qué puede hacer en tu vida que lo ha hecho en la mía? Para que tú sepas lo que he hecho en la mía, te lo tengo que contar. Mariano sacaba el tema, y tiene que ser práctico. Mariano sacaba el tema de los reformadores de Lutero. Lutero tiene muchas cosas que escribieron los que estaban con él de sus tertulias. Él era un tertuliano y eran muy famosas, se hicieron famosas y la gente acudía. ¿No le invitamos aquí? a sus charlas de sobremesa, donde él después se hacían eternas, se hacían las noches, y de hecho algunos de sus alumnos y de la gente que estaba las escribía. Y muchas cartas, él hablando en esas tertulias las hacía. Lo digo por lo que tú decías, ¿no? Quizá hace falta más tertulias con una buena infusión, un buen café, una buena un buen chocolate. Le ha dado por la comida. Tiene hambre. Porque, y yo quería preguntarle, claro, yo soy un convencido, hace falta más cocinas en las iglesias, cada iglesia con su cocina, pero para usarla. Porque tú querías rescatar algo y preguntarte, Mariano, porque una de las cosas que ya he notado aquí es las conversiones no son por el púlpito.
y eso lo rescataba de la escritora Elena White, pero yo quería oírtelo de a ti exactamente tú por dónde quieres enfocar ese tema, de que las conversiones no van a venir por lo que se diga desde el púlpito. Dile que son en la cocina y se queda tranquilo. La conversión viene cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida, ¿no? Y cuando un cristiano vive a Jesús de tal forma que se convierte en un imán, una atracción para los que le rodean, ¿no? Ahí es donde se produce la conversión. Entonces, por eso Elena White tenía esa referencia, esa cita, ¿no? Donde decía que el púlpito cumple su función, pero luego lo que hay que hacer es aplicarnos eso a nuestra vida en el día a día. Y ahí es donde realmente pues vamos a poder comprobar si realmente estamos o no estamos entendiendo ese mensaje que se nos está dando desde el púlpito. Yo resumiría... Adelante. Voy a poner en boca de Juanfra algo que él no ha dicho. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres mi puerta... Y centras a cenar, ¿ves? Ahí va. Ahí está. Es verdad que uno de los momentos más íntimos que tenemos es cuando abrimos nuestra casa y estamos departiendo pues con una comida, porque parece que ciertas barreras se caen, parece que ciertas, puede ser incluso prejuicios, se dejan de lado, y es cuando encuentras... Y ciertos lazos se crean. Y, claro, eso es muy importante, ¿eh? Claro. Eso es muy importante. Verdad, fíjate. Jesús trabajó el testimonio público y colectivo a las multitudes, pero también trabajó el persona a persona, ¿no? Y en la amistad. En la amistad, ¿no? Entonces esas entrevistas personales para Jesús tuvieron una importancia tremenda. Así que, resumiendo, tenemos que hacer iglesias con Dios y relaciones con personas. Uh-huh. Porque muchas veces es verdad que nos gusta el concepto, pero luego resulta que es que tienes que trabajar con gente. Uf, qué pereza. Oye, pues Jesús nos dio ejemplo en esto, ¿eh? Claro, que él claro. Se quedó a cenar con unas cuantas personas, ¿verdad? Y se reunió, y algunos momentos muy interesantes de su vida y muy importantes tuvieron lugar efectivamente alrededor de la mesa, con sus amigos. Hombre, ¿verdad? se despidió de ellos con una cena, perdona, Sí, señor. se despidió de ellos con una cena. Cuando resucitó, los invitó a desayunar con un desayuno. Sí, señor. Y lo primero que hará cuando nos convoque a todos, lo primero que va a hacer... Las bodas del Cordero. Invitarnos a la cena, al un banquete. banquete. Así empieza el cielo, con una fiesta con comida. Vamos a empezar Sí, a traer señor. aquí algo de picoteo. que Juanfra está... Ahí es lo que falta que subir el nivel, ¿no? de aquí del programa. Es verdad. Os voy a pedir la última reflexión. Por cierto, yo hoy, después de muchísimo tiempo, voy a ir precisamente a comer a la iglesia, porque nuestro pastor Loris Paternico cumplió 40 años esta semana y lo va a celebrar en la iglesia. Vamos a comer con él. Bueno. Y va a llevar la tarta, de manera que tenemos un cumple, el cumple del pastor, y lo vamos a celebrar en la iglesia. Yo hace que no voy a comer a la iglesia pues desde antes de la pandemia, imaginaos. Con lo cual iba a ser una fiesta. Pues nosotros comemos aquí también en la iglesia. Qué bien, qué Así bien. que... Pues va a ser una chulada. Hoy es el día. Es el día para celebrar, desde luego que sí, el sábado de la creación. Vamos a celebrarlo. Yo me voy a quedar y os voy a pedir a todos ya una reflexión final. Pues con algo que también nos dijiste al final y que recoge un poco lo que estamos comentando ahora, ¿no? Tú nos dijiste, Mariano, decimos habitualmente que Dios es amor, y el amor evidentemente no es teoría, es práctica. Tú nos dijiste que la cosa va a empezar a cambiar y esto va a funcionar y vamos a dejar de ser laodicenses cuando el amor sea el fundamento de nuestras acciones y por lo tanto tengamos y hagamos el milagro de llenar el mundo de su amor. Y es así como estaremos listos para su venida. Y me parece una idea muy bonita, absolutamente práctica y que además está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Hagamos del amor el fundamento de nuestras acciones y así podremos llenar el mundo de su amor. Yo dentro de un ratito me voy a llevarle el regalito al pastor y vamos a disfrutar también felicitándole y vamos a poder compartir. Va a ser un momento súper bonito. Así que gracias por recordarnos esto y por invitarnos una vez más a hacer en nuestra vida el Dios es amor, con lo cual, si yo he sido creada, sábado de la creación, a su imagen y semejanza, yo debería ser amor también. Así que espero poder de alguna manera también cumplir con ese cometido poco a poco y evidentemente pues en avance, ¿no? Avanzando siempre de cara al futuro hasta que Él venga a recogernos. Concluimos pues, Juanfra, ¿con qué te quedas? Adelante. Totalmente, nada.
reforzar y subrayar lo que tú acabas de decir. Necesitamos amor, pero necesitamos volvernos a Él. Él en el versículo 19, por rescatar esto y darle un poquito más, ¿sí? Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Es que nos ama, Dios nos ama. Estamos hablando de amor. Me quiere, pero no me quiere dar una colleja. Lo que me quiere es sentarse conmigo. Vuélvete a mí, me dice él. O sea que ese es el mensaje que yo me intentaré aplicar para decir, Juanfra, vuélvete a Dios. Así que, bien, un poco lo que me gustaría remarcar. Pues Antonio, ¿con qué nos quedamos? Última reflexión también. Pues yo creo que la invitación es clara. Es acércate a Dios para que puedas compartir a Dios. Es decir, acércate al amor, a la fuente del amor, para que puedas compartir ese amor. Si al final nosotros no bebemos de esa fuente, no podemos dar ese agua. Y es verdad que el amor mueve montañas y el amor transforma, y es verdad también que el amor provoca odio. Es decir, cuando la Iglesia empiece a trabajar con el poder del Espíritu Santo en propagar este amor, va a haber muchas adhesiones a la Iglesia y también va a haber muchas reacciones en contra. Pero eso también está profetizado y también es esperado. Ahora estamos en la tranquilidad, ahora estamos en este momento de apaciguamiento, precisamente quizás porque nosotros estamos quietos. Y no estamos provocando ninguna reacción, ni a favor ni en contra. Tendremos mucho que pensar sobre eso también. Richard, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con un propósito para esta semana, que os lo hago extensible a todos. Para lograr esa piedad práctica de la que nos habla Mariano, de la que nos está hablando esta mañana, me quedo con el último consejo que nos ha dado de Elena White, que dice que debemos de humillarnos, ser amables, corteses y compasivos. Y es un proyecto que yo me cojo para esta semana, el aprender a humillarme más, a ser más amable, más cortés y más compasivo, para lograr que esa imagen de Jesús quede más clara en todos aquellos que nos rodean. Mariano, brevemente también una pequeña reflexión. Simplemente un testimonio personal. Para mí, cuando yo por las mañanas dedico tiempo para leer los evangelios, y a veces acompañado del deseo de todas las gentes, tengo un día bastante distinto en general cuando no lo hago. Cuando termino el cuarto evangelio, vuelvo a empezar por el primero. Tampoco me estreso en la extensión de la lectura, aunque solamente sea un capítulo. Pero es una experiencia fantástica el de cada día caminar con Jesús a lo largo de su vida. Creo que es una fuente de bendición enorme. Pues vamos a concluir la edición 263 de la Iglesia en Casa, recordando que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tengo detrás las imágenes de los pilares de la creación, que son una pequeñísima parte de nuestro maravilloso universo, que ha sido creado para que tú y yo vivamos, lo disfrutemos y además disfrutemos de la vida eterna. Esa es la promesa que tenemos. Esta mañana hemos hablado de esperanza, hemos hablado de un Dios creador que nos ama, que nos ha regalado un universo precioso, que nos ha regalado un cuerpo maravilloso. Hoy te vamos a invitar a que te mires al espejo y disfrutes de la riqueza de la creación y reconozcas al Dios creador en cómo eres tú, en cómo son los demás y en cómo la naturaleza sigue regalándonos vislumbres de ese amor de Dios. Está todo relacionado. El creador nos amó y el creador nos creó y resultado de su creación somos. Así que disfrutemos de esa idea y espero que hoy celebremos de una forma muy especial el sábado de la creación, atendiendo a todas estas cosas y recordando que Dios es amor, nos amó primero y por lo tanto nosotros tenemos ahora y somos los que llevamos el amor a los demás. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, tenemos que despertar y tenemos que salir de la tibieza para dar calor humano a quienes están a nuestro alrededor. Terminemos así esta edición 263 de la Iglesia en Casa. Hoy vamos a compartir creación, amor, bendición. Y bueno, espero que también vamos a tener un buen provecho, pensando hoy en lo bueno de compartir.
lo que podemos tener, lo que queramos también compartir con los demás. Gracias una vez más, Juan Luis, también por tu trabajo en el control técnico, excelente, una vez más, enhorabuena por esas cortinillas preciosas además y por todo el trabajo que también realizas. Queridos compañeros, ha sido un placer compartir también la mañana con vosotros y con nuestra audiencia. La próxima semana volvemos a encontrarnos a las 10 de la mañana aquí en La Iglesia en Casa. Buen sábado, feliz semana. Feliz semana. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tarda